Bueno, venía enchufado y no me di cuenta que me quedé sin reloj. Ya terminamos, ya terminamos. Sigo admitiendo compañeros de ustedes. ¿Me escuchan? Bárbaro, genial. Bueno, ya terminamos, ya terminamos. Vamos a compartir pantalla, pues yo supongo que estamos lo que estamos. No creo que me esté faltando ninguno. Ahí va. Entonces, ¿qué le venías diciendo? ¿Qué les venía diciendo yo? Digo, bueno, mirá, soy malísimo manejando, entonces alguien me hace la pregunta, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Eh, y bueno, la pregunta es, francamente, si soy un maximizador, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Bueno, primero, el cálculo lógico es la probabilidad de chocar contra la pérdida de patrimonio que me significa chocar. Obviamente el cálculo en la realidad es mucho más complejo, pero la idea base sigue siendo la misma. Digo, el seguro me va a cobrar una prima que es igual a la probabilidad de tener algún daño multiplicado por el valor de ese daño, ¿sí? En este caso patrimonial. Ahora, el problema es que la historia no termina ahí, porque lo que yo estoy dispuesto a pagar se evalúa por el nivel de utilidad que a mí me genera mi nivel de riqueza, no por la riqueza en sí misma. ¿Sí? No es solamente la diferencia esa. Entonces, todo el cálculo que veníamos haciendo es cuál sería lo máximo que yo estaría dispuesto a pagar, y es finalmente lo que veíamos acá. Monto máximo dispuesto a pagar es la prima, es decir, lo que pierdo, y la comparación entre ¿cómo se llama? La utilidad del valor esperado de A contra el patrimonio que se deriva del equivalente de certidumbre de A. ¿Sí? Entonces, la prima más los 425. ¿Por qué? Porque esto era una de las preguntas que me hizo un compañero de ustedes. Porque en la situación A yo estoy jugando sin seguro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sumo la prima? Porque con seguro, yo ahora lo que tengo que ver es, ya no estoy viendo esta situación que es incierta, digo, porque es la combinación de dos probabilidades, sino que ahora la comparación es contra los 100.000. Digo, el equivalente de certidumbre de A es cuál sería la situación cierta contra una situación incierta. Y la situación incierta me daba a mí un patrimonio, un W0 de 95.000. Ahora, desde el momento que yo contrato el seguro, con seguro, cambio, y ya ahora mi W0 pasa a ser este de acá. Por lo tanto, tiene sentido que incluya los 5.000 más esa diferencia que estaba viendo acá. ¿Sí? De esa forma, ahora sí, el monto que estaría dispuesto a pagar es este de acá. Espero que con esto haya contestado la pregunta porque me quedan algunas cositas en el tintero. Igualmente estoy seguro que si lo ven con detenimiento y con el libro y con la clase encima y el video, creo que tienen los recursos para aclarar si quedó alguna duda chiquita. Yo creo que está prácticamente todo ¿cómo se llama? En la mesa, sobre la mesa. Bien, quiero seguir. Bibliografía. Está un poco complicada la bibliografía porque hay cosas que no están en los libros y necesitaría que estén. Así que, como siempre, introductorio, capítulo 12 de Varian, ¿sí? Lo pueden leer entero porque es sumamente sencillo. Ustedes ven que yo mucho a Varian no le doy bola porque es tan sencillo. Ustedes vienen a un Nicholson que es como muy, muy base, me parece, para un tercer año, pero siempre sirve para ordenar. Después, formalización matemática, Lyran y Walters, lo que vieron en la clase anterior, el ejemplo del granjero, si cosecha, si abona o no abona, según llueve o no llueve, el ejemplo está sacado de ahí, ¿sí? El primer ejemplo, el primer caso está sacado de ahí. Nicholson está ordenado la parte de la paradoja de San Petersburgo y lo de Bernoulli y toda la parte que tiene que ver con el cálculo de, ¿cómo se llama? El teorema de von Neumann Morgensen, no sé cómo se pronuncia. Después, para ampliar la lectura, ¿qué es lo que no está dentro de la bibliografía obligatoria? Que son siempre estos dos de acá, digo, el introductorio conceptual y formalización matemática. ¿Qué es lo que no está y que son notas y se pueden quedar con las notas o si quieren poder ir a leer de dónde saqué las notas? ¿Sí?
los axiomas de comportamiento bien explicados, yo los saqué del Wilkinson. Originalmente los sacaba del von Neumann Morgensen, que es un libro viejo, el de teoría de los juegos, una edición conmemorativa de 50 años que tengo por ahí fotocopiada, lo sacaba de ahí porque daba una buena explicación. Después encontré el Wilkinson, que me gustó bastante, y lo saco de ahí porque es un texto un poco más, ¿cómo se llama? Moderno. Lo pueden leer como no lo pueden leer, o sea, yo lo que hago es transcribir básicamente los axiomas que necesito para poder construir el argumento antes de llegar al teorema de von Neumann, ¿sí? Eh, Después, Lewis, Deshaciendo Errores, es un libro de difusión, ¿sí? No es un libro técnico, es un libro de difusión de esos que, como pensar rápido, pensar despacio, no está al nivel, digamos, del coso. Lo que tiene lindo el capítulo 9 es que te cuenta la historia de Kahneman y Tversky cuando se les ocurre cómo voltear la teoría de la utilidad esperada, justamente por la existencia de la paradoja de Lice, ¿sí? Entonces es muy lindo ese libro. Lewis es un escritor que se ha dedicado a guionar películas o a hacer este tipo de libros de difusión, pero creo que es egresado de, como se llama, de la London School of Economics. Es un tipo muy interesante. No sé si vieron The Big Short, la película esta que muestra el colapso de, ya no me acuerdo, tan cansado, ya no me acuerdo de la bolsa por la crisis subprime. No sé si vieron esa película, peliculón, a mí me encantó. La gran Eh, apuesta. la gran apuesta de Big Short, sí. El libro está basado en el libro de Lewis, ¿sí? Y si vieron Moneyball o Honeyball, no me acuerdo, que es la de del técnico este del coach de béisbol que empieza a hacer los cálculos de probabilidad sobre cómo combinar, también está basada en un libro de Lewis. O sea, están buenas las cosas que hace este muchacho, es un libro de difusión, ese es un lindo libro, si lo quieren leer, Deshaciendo Errores, es sumamente ameno, fácil de entender, y ahí les muestra un poco la historia de cómo Kahneman y Tversky, a través de la paradoja de Lice, empiezan a encontrar indicios que refutan a la teoría de la utilidad esperada. Y finalmente, ese último ahí que dice Alchian en Brady Ochman, que es una recopilación del 73, es viejísima, y el paper original de Alchian es del 50 y pico, y los papers de esa época tienen la particularidad de que son con poca matemática y mucha explicación. Eh, y están buenos, o sea, como los de Coase, que seguramente alguna vez escucharon nombrar, porque explican mucho, muchísimo, sin ir tanto al modelo. Son súper densos también explicando, digo, pero mucho, lo que pasa es que ha evolucionado tanto que cuando querés leer algo un poco más, que no sea intermedio, incluso más, tenés que estudiar un montón porque está todo tan matemático y ya se fue tanto ahí que a veces las intuiciones, las definiciones, los conceptos no están del todo bien explicados. Pero en esa época sí lo hacían, porque estaban fundando estas teorías y el de Alchian es súper interesante. Es un libro que lo pueden conseguir en la biblioteca, a diferencia de los otros que los consiguen todos en internet. Eh, y lo pueden fotocopiar, pero a lo mejor si buscan por internet el significado de la medición, yo francamente no lo busqué de Alchian, a lo mejor encuentran el paper solo o lo encuentran en inglés. Es interesante, de ahí es donde saqué los tres tipos de decisiones, qué sé yo, para ilustrar un poco la clasificación. Después el resto es todo de lo que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, es todo ese rejunte lo que me permitió hacer las dos clases y igualmente, insisto, para ampliar la lectura es opcional, si no es introductorio, formalización matemática y notas de clase, con eso tienen que andar 10 puntos. Bien, vamos a lo que nos quedó pendiente, que me han hecho preguntas por mail, así que se ve que no fui del todo claro con el tema de elasticidades. Lo que hice fue eh, hacer lo mismo, pero ahora con dos bienes, ¿sí? Entonces, fíjense, déjenme que tome el lápiz. Fíjense lo que hago acá en el primer paso es
es una copia de lo que ustedes ya vieron, el segundo paso es una copia de lo que ya vieron, y de 2 a 3 lo que hago sencillamente es traducir esto a dos bienes, al bien x1 y al bien x2. De manera que lo que hago es abrir la burbuja de la sumatoria y poner toda la sumatoria acá, y esta parte que está afectada por las derivadas de W, y trabajarlo. Básicamente lo que expliqué mal es que son elasticidades, digo, como P es un vector que incluye a P1, P2, P3, entonces todas las combinaciones LK van a ser combinaciones 1-1, 1-2, 1-3 y así. Eso es lo que me faltó quizás explicar un poquito mejor. De manera que fíjense que siempre estamos evaluando para esa canasta y lo hacemos, ¿cómo se llama? Variar por el precio lo que hacemos variar es el precio, ¿sí? Entonces, una vez que ven esto, que despejan acá, me parece que es mucho más intuitivo, porque a partir de que está planteado el problema, que es el paso 3, después sencillamente es ir reemplazando e ir sumando. Digo, acá en el paso 3 lo que hacíamos, lo mismo que ahora, es suponer que alfa es igual a 1, lo cual tiene un montón de sentido, porque la única forma de que esta igualdad se cumpla es que alfa sea igual a 1, de manera que despejamos alfa, y nos queda, si lo ven así, intuitivamente, esta estructura matemática de acá. Ahora, de ahora en más ya deja de haber economía y empieza a haber matemática pura. Lo único que hay que hacer es ir completando los casilleros. ¿Para qué? Para llegar a una notación de tipo de elasticidad. Lo que se hace en el paso 4, si se fijan, es... me estoy cansando. Lo que se hace acá es despejar alfa, y en el paso 5 lo que hacemos es multiplicar, no, dividir por x1, dividir por x1, dividir por x1, lo otro ya está, que era lo único que estamos. Y acá obviamente también dividir por x1, dividir por Profe, ese x1. X1, o sea, multiplicar por 1/X1, se lo pones directamente a los dos signos, a los dos Claro, términos. porque de ahora en más es todo matemática. Y en este punto, en una práctica está también explicado con tres bienes el de Walras. De ahora en más, lo que hay que hacer, digo, lo que se quiere ver que alguna expresión de estas propiedades en términos de elasticidad. ¿Sí? Entonces, uno sabe que el objetivo es tener una expresión en términos de elasticidad, y sabe que la elasticidad precio tiene una forma. La elasticidad precio pura tiene una forma así, sabe que una elasticidad cruzada tiene una forma de este estilo, y sabe que la elasticidad ingreso tiene una forma de este estilo. Digo, uno sabe que 1,1, 1,2 y la elasticidad 1W. Uno ya sabe eso porque esas son las definiciones, supongo que les dio Agustín en la clase de elasticidad. Entonces, una vez que tiene bien planteado el problema y que ya despejó, lo único que hace es llenar los huecos. ¿Qué hueco me falta para esta definición acá, por ejemplo? Y bueno, que esté dividido por x1. Ahora, si esto es igual a 0, puedo dividir ambos términos por x1, total x dividido x1 me sigue dando igual a 0, pero me quedan todas las expresiones de elasticidad ya expresadas, entonces tengo la sumatoria de la elasticidad precio más la elasticidad cruzada más la elasticidad ingreso me tiene que dar igual a 0, ¿sí? O si lo quieren hacer con n bienes, sería la sumatoria de LE, LK, donde LK puede ser cualquiera, o sea, LL o KK, eh, que era la conclusión que veíamos anteriormente, ¿sí? Entonces, ante esas dificultades, si se la ven muy, muy áspera, vayan a dos bienes, con la certidumbre que si aplica para dos bienes, también aplica para n bienes. Más fácil, Consulta de lo último. ¿Cuál sí. sería como la explicación intuitiva de eso a lo que llegamos? Porque me cuesta un poco como entenderlo. No, la idea es que vos tenés supuestos sobre las curvas de consumo individual, ¿sí? Que son dos supuestos, que son homogeneidad de grado cero, matemáticamente, y económicamente no hay ilusión monetaria.
y después la de Walras, que es que agotamiento de que se consume todo, digamos que hay agotamiento del excedente, que no hay excedente, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencias derivo? Digo, si yo tengo esos supuestos y esos supuestos cierran para la explicación, bueno, entonces empiezo a derivar consecuencias de esos supuestos. Entonces, eh, lo que hago es sencillamente trabajar para ver qué consecuencias hay de esos supuestos, que lo único es una tautología esto en realidad. Porque fíjate que lo único que hacemos es pasar términos que tautológicamente se igualan, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Me permite que si yo tuviera, por ejemplo, si yo tuviera en un ejercicio la elasticidad ingreso del bien 1 y la elasticidad precio del bien 2, bueno, ya puedo, y tengo solamente un universo de dos bienes, bueno, ya puedo averiguar cuál es la elasticidad cruzada, ¿sí? Entonces, me permite acceder a conclusiones de otra forma, por ejemplo. No sé si contesté la pregunta, si te sirve esa respuesta. Digo, pero básicamente cuando vos llegás a una conclusión, digo, por ejemplo, cuando llegas a un punto óptimo, empezás a analizar cuáles son sus características, ¿sí? Y eso te permite sumar mayor cantidad de características y mejor identificación. Y acá hacemos lo mismo, postulamos un supuesto que es bastante intuitivo, es decir, que los agentes no tienen ilusión monetaria, y si no tienen ilusión monetaria, puedo hacer todo este trabajo matemático, ¿para qué? Para ver qué se deriva de eso. Bueno, y una de las derivaciones es que empiezan a haber igualdades, por ejemplo, con respecto a la elasticidad de estas personas. Entonces, si yo, por ejemplo, estimo un modelo que lo puedo hacer eh, y solamente tengo elasticidad de precio, y bueno, si tengo una buena estimación, podría también imputar la elasticidad ingreso para el agente que estoy considerando. Entonces ahí tenés porque vas llenando los huecos. Digo, ¿qué te hace la teoría cuando no tenés data? Llenar los huecos. Ahora, si yo sé cómo se comporta la teoría, y si tengo solamente elasticidad de desprecio, también te puedo decir cuál es la elasticidad de ingreso de esa persona. Por ejemplo, con esta fórmula. ¿Contesté la pregunta? Sí, sí, bárbaro. Yo por ahí le buscaba como una interpretación más económica a esta relación y me costaba, pero no es como más bien un resultado de todo lo que vamos analizando. Claro, en este caso juega más la matemática. Digo, la interpretación económica es, matemáticamente estamos en homogeneidad de grado cero y económicamente eh, estos agentes no tienen ilusión monetaria. Bueno, ¿qué se deriva? Si no tienen ilusión monetaria, eh, va a pasar esto. Digo, su comportamiento tiene que dar más un mu de error, si lo estás calculando en un modelo econométrico, más un término de error. Entonces, si calculás las elasticidades, te tiene que estar dando esto. Pero además, si no tuvieras toda la información de las elasticidades, si no tenés el vector de ingreso, bueno, podés saber que la elasticidad de ingreso va a ser esa por igualdad, por la igualdad que estamos viendo acá abajo, ¿sí? Pero no, en este caso la intuición económica es si no actúan con ilusión monetaria. Punto. Claro. Bueno, muchas gracias. No, por favor, Profe, una duda rápido de esa anterior. dale. Lo que va variando es el precio, pero siempre es con respecto al mismo bien, las elasticidades, ¿no? El No precio son las del elasticidades mismo bien, precio, del bien 1, pero del contra bien el mismo 2. bien. Sí, contra el mismo bien. Sí, sí, sí. Contra el mismo bien. Genial. Valras. Digo, es P por Q más P por Q igual a W. Nada, nada, eso es lo que está expresando la ecuación. Digo, ustedes tenían P, el vector de precios por la canasta igual a W, que es, si abro eso y lo bajo a dos bienes, es P por Q, o en este caso P por X, más P por Q igual a W, ¿sí? Entonces voy a partir de ahí y creo que la explicación va a ser más sencilla. ¿Qué es lo que hago? Derivo por P, ¿sí? Entonces, derivo por P1, es lo que hago en el primer paso, y derivo todo, digo, la derivada del primero, perdón, la derivada del primero por el segundo sin derivar, que sería esto de acá, derivada en P1, derivada en P1, más la derivada del segundo, recuerdan que tengo que trabajar los dos términos, porque este P obviamente está influido por P, y este X1 también está influido por P, de manera que derivo para una parte y multiplico por el primero, derivo por una parte y multiplico por el segundo, ¿sí? Hago lo mismo para todos, ¿sí? Ahora,
Como estamos viendo, eso sería lo que hago en 1, ¿sí? Y abro todo, abro todo. Ahora, lo que estamos viendo es que P no le pusimos ninguna variable dependiente, es P. Digo, porque son exógenos, y si los precios son exógenos, están dados, por lo tanto, no puedo decir de qué depende P dentro de este esquema de supuestos, ¿sí? De manera que la derivada de P, derivada en 1, esto tiene que ser igual a 0, de manera que todo este término se me va, ¿sí? Que eso es lo que hago en el paso 2. Sencillamente copio y pego el paso 1, pero quitando este de acá abajo. Y ahora ya me quedo en una expresión muy parecida a la que tenían ustedes, pero con sumatoria, ¿sí? Y lo único que hago, ahora sí, de nuevo, de 2 en adelante, es matemática pura, lleno los huecos. Digo, fíjense que en esta expresión tengo 1, 1 y P1, necesito dividir por X1, acá tengo solamente la demanda para X1 y acá lo mismo, y bueno, voy llenando los huecos. Acá en el paso 3, lo que hago es dividir todo, dividir y multiplicar por X1, acá divido y multiplico por X2, y este lo dejo indemne, y esto siempre es igual a 0, porque digo, la derivada de W contra P también es igual a 0, y después lo que hago es multiplicar y dividir por W. Multiplico por P1, perdón, y divido por W. En cada uno, fíjense, en cada uno de los términos, hasta llenar los huecos. ¿Y qué me queda? De nuevo, la ponderación, que va a ser el Germán, una alfa. consulta. Me mató ¿Ese P1 no lo traes desde arriba? No, 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 no. Acá se repite, fíjate que lo repito acá, pero lo repito acá. Ah, se repite ahí, no lo veía, Si perfecto. lo querés ver mejor, míralo con este que no es, que es la cruzada, donde queda más claro. Con la Fíjate cruzada que te aparece P1 y en la P2. Está. cruzada, y acá te aparece en los dos, ¿sí? Y en el solo te aparece el P1 y el W Y abajo, en el que queda solo. claro, porque es él contra el mismo. Lo estoy cruzando contra el Bien. mismo, si lo querés pensar de esa forma. Esto sería un alfa, ¿sí? ¿Qué sería? La participación del gasto que tengo de X1 contra el total de mi presupuesto, entonces sería el alfa 1, lo mismo acá, este sería el alfa 2, y acá de nuevo, fíjate que repite el alfa 1, de manera que si traduzco todo esto de nuevo en términos de elasticidades, esta era la elasticidad que estamos acá, este es el alfa 1, lo mismo acá, y te queda otra igualdad, ¿sí? Entonces esa es otra forma de ver la relación con dos bienes. ¿En qué va a consistir el trabajo de ustedes? En agarrar en una columna lo que ya vieron en la clase que vimos esto con la general, y en otra segunda columna con dos bienes, y ir uniendo los puntos. Ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes, ¿sí? Y acá tienen el ejemplo de cómo se forman, ¿ok? A mí me interesa que ustedes sepan cómo funcionan con n bienes, ¿sí? Pues si no, siempre estamos en un universo de dos bienes, y ustedes tienen que empezar a incorporar más bienes, aunque sea tener un destello de lo que es eso, porque la realidad es que cuando trabajen, no van a trabajar nunca en su vida con dos bienes, jamás, ¿sí? Así que tienen que empezar a incorporar cierta perspectiva de un universo de más de dos bienes, ¿sí? Por eso yo lo había hecho de la otra forma. Evidentemente fallé en lo pedagógico, pero con esto se soluciona. Hagan dos columnas y unan los puntos. Y esta me parece que es la más sencilla, derivando por W, es súper sencilla. Trabajás de nuevo ambos términos, digo, esta parte de acá corresponde a esta parte de acá. Derivada en P, derivada W, obviamente eso se me va a cancelar, porque estamos viendo que como son exógenos no depende de nada, esto se me cancela. En el paso 2 lo único que hago es copiar y pegar, pero sin los términos cancelados, y llenar los huecos acá es súper intuitivo. Es súper, súper intuitivo, digo, porque tenés esto, si ya tenés esta estructura, sabés que tenés que multiplicarla por W, y la tenés que dividir por X1, que es lo que se hace acá y lo que se hace acá, y lo que te está quedando ahí dando vuelta es que si divido por X1, tengo que multiplicar arriba por X1, que es esta parte de acá, tengo que dividir por X1, e inmediatamente, sin agregar más nada, se te forma la ponderación, y te queda que
las elasticidades de ingresos, la sumatoria ponderada de las elasticidades de ingresos es igual a 1, que esa es bastante intuitiva además, a diferencia de las otras que son muchísimo más rebuscadas porque los huecos que hay que ir llenando son muchos. De Walras se puede intuir rápidamente que la suma ponderada de las elasticidades de ingresos te tiene que dar igual a la unidad. Es como que tiene una llegada más directa. Bueno, y con eso creo que cerré la parte de incertidumbre. Sí, cerré la parte de incertidumbre y cerré los puntos que estaban pendientes. Bueno, gente, ¿alguna consulta, algo más para ir cerrando? ¿Se entendió bien? Bueno, me alegro, porque incertidumbre no se entiende bien y porque los textos pasan muchas cosas para el cuarto que a mí no me dejan tranquilo. Así que espero que con esto las ideas hayan cerrado. ¿Por qué? Digo, para ya con esto cerrar. Porque te proponen la teoría de la utilidad esperada y lo único que haces es multiplicar probabilidades por utilidades y la verdad que no es muy claro qué estamos haciendo ahí. Así que creo que con esto tienen una buena explicación. A diferencia de otras unidades, esta no tiene práctica. La idea era haber construido una práctica este año, pero en la situación en que estamos no fue posible, así que a lo sumo puede llegar a haber una pregunta, tomen nota de esto por favor, por eso está el ejemplo, puede ser una nota que sea algo parecido al ejemplo de contratar el seguro. Digo, puede llegar a ser algo parecido a cambiar los números o cambiar un poquito la función de utilidad para que ustedes vean si se pueden mover en ese esquema. Pero la forma de si utilizan la técnica de Feynman de ese esquema es, bueno, a ver, hago el primer punto, vieron que estaba animado. ¿Qué pasa si tengo las dos situaciones de certeza? ¿Cómo creo la apuesta? ¿Qué pasa con el valor esperado? ¿Dónde se proyecta en la curva de utilidad? ¿Dónde se proyecta en la utilidad esperada? ¿Cuál es el equivalente de certeza a la utilidad esperada? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por un seguro? Todos esos pasos que estoy diciendo en ese orden son los que ustedes tendrían que saber moverse y eso son horas silla, eso es de estudio, ¿sí? Y tienen los videos para repasar. Bueno, gente, si no hay más nada, creo que no nos vamos a ver por un tiempito, así que anden bien. Obviamente cualquier consulta me escriben con los mails que me mandaron, creo que ya estoy al día, así que, o al grupo. Así que nos vemos pronto. Hasta luego. Profe, un dato de color. Diga. Creo que si von Neumann viviría ahora, sería jugador de póker, estoy seguro. ¿Por qué? Porque ¿jugaba al póker vos? Poco, soy muy nabo jugando al póker. Pero ¿tenés idea de más o menos cómo funciona? Sí. ¿Y no te parece que tiene una implicancia profundamente directa? Sí, por supuesto. Tiene más implicancia la teoría de la perspectiva de Kahneman y Tversky, me parece. Me parece que la teoría de utilidad esperada con los juegos, me parece que hace un poco de agua, con los juegos de apuesta. Me parece que sirve mucho para entender contratación de seguros, pero me parece que no. Me parece que hay un tema ahí con las apuestas que no estaría funcionando bien. Suponete porque te vulnera rápidamente el axioma 4, que era de indiferencia al proceso estocástico, ya queda vulnerado eso. Me parece que la teoría de la perspectiva puede funcionar mejor para un juego de póker. ¿Te parece que sí, que puede funcionar mejor? Me parece que la teoría de la perspectiva de Kahneman y Tversky, que es lo que funda, uno de los papers que funda Conductual, me parece que sirve más que la teoría de la utilidad esperada. La utilidad esperada no internaliza la utilidad que te genera el juego en sí mismo, por ejemplo. Eso no está dentro de la teoría. Básicamente sería call o fold. Es como lo plantea ahí, que son dos opciones punta, 1 y 0. Es call o fold. Y Sí, en el sí, medio pero sí, yo solo entiendo, pero vos no estás viendo que para que eso sea posible, el jugador no tiene que sentir ningún tipo de utilidad por jugar el juego. Y acá, en un juego de póker, a ver, yo cuando no me junto a jugar al póker, ponele, pero sí me junto a jugar al Catán o al TEG
o al ajedrez. Son 3 juegos que juego bastante. Y hay una utilidad por el juego en sí mismo. Y eso no está dentro del esquema de utilidad esperada. No está dentro. O sea, Sí, lo excluye eso. Entonces no sé hasta qué punto sirve. ¿No? Ahí hay una cosa de riesgo que no está bien medida. yo desconozco lo que, bueno, el TEC sí lo conozco, pero el ajedrez es incuantificable porque es infinito. Pero en el caso del póker sí es medible. Por eso, o sea, me sorprende aparte que no haya teoría de esto, porque yo lo estudio y no hay teoría de esto. Y esto me parece que está directamente, pero va como piña. Sí, pero insisto, no estás incorporando el placer de jugar y eso es esencial para poder modelar un juego de póker. Y tiene que haber teoría, capaz que después hay que ponerse a investigar, estoy seguro que hay. Y estoy seguro que hay teoría de póker basado en esto y estoy seguro que no, que falla porque te está faltando una pata. Digo, nosotros axiomáticamente excluimos el placer de jugar. Por eso la apuesta que te plantea teoría de la utilidad esperada son todas apuestas que vos no estarías dispuesto a jugar. Tipo, no quiero pegarme una piña con el auto. Es algo que no quiero hacer. ¿Sí? No quiero hacer eso. Ahora, si quiero jugar a las cartas, es algo que quiero hacer, pero también porque me gusta estar jugando a las cartas, me gusta todo el ritual de la carta. No está eso dentro de la teoría de la utilidad esperada. No No quiero sé, perder también sería o sea, como conjetura. No quiero perder, quiero ganar, no quiero perder, soy racional. y el tema de no quiero perder tiene que ver más con la teoría de perspectiva de Kahneman y Tversky, que acá lo que vos ves, lo que comparás son niveles de riqueza, no son flujos de pérdida y de ganancia. Y eso está más en la otra teoría, no está en esta. Por eso está bueno ver cómo se construye para que después, más adelante, cuando pasen a la otra, en otra materia, en un posgrado o leyendo un libro, puedan verlo. Bueno, gente, tengo que ir a cuidar a mi hija y Sí, ya me profe, pasé. por favor. Discúlpenme. Mil disculpas. No, por favor, nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Buen fin de.